del Señor para juntos como iglesia, como pueblo de Dios, podemos adorarlo al Señor, rendirle a Él un culto de lo cual Él es merecedor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 5 y vamos a leer del verso 8 hasta el 13. Apocalipsis 5, del verso 8 hasta el 13. Me pasa el 14. Nos dice así la palabra del Señor. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos eran miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa criada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Y hoy nosotros como iglesia, un grupo aparentemente pequeño, parece que estamos solos, pero hay muchos otros separados también, y que están rendiendo esta misma adoración y reconociendo al Cordero de Dios, que es digno de toda honra, de toda gloria y de toda adoración. Nos vamos a unir a ellos en espíritu, en intercesión, en clamor, en acción de gracias al Señor, porque como hemos acabado de escuchar y leer en este texto, Él es digno, porque nos ha comprado y nos ha separado y nos ha puesto como sacerdotes. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a poner este tiempo, principalmente nuestras vidas delante del Señor. Padre, gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu amor, Señor. Y esta mañana, estas vasijas de barro aquí reunidas, reconoce, oh Dios, tu excelencia, tu poder, tu honra y tu honor, tu amor, oh Dios, inexplicable. Y nos ponemos, oh Dios, a tu disposición para que el Señor nos use para tu gloria, Señor Dios. Haznos vasos de honra, Señor Dios, para ti. Oh Dios, escucha la adoración de tu pueblo y que sea una adoración aceptable a ti, de corazones sinceros, quebrantados, Señor Dios, y con entendimiento de lo que estamos cantando, de lo que estamos pidiendo, de lo que estamos ofreciendo al Señor, Padre. Dios, tú conoces nuestras necesidades, tú conoces, oh Dios, el gozo que tenemos y lo que hemos traído, oh Dios, a tu altar en esta mañana. Oh Dios, acepta nuestra adoración con aroma suave a ti, Señor Dios. Bendiga a nuestros hermanos desde sus casas, Padre. Que ellos sientan, oh Dios, también la alegría, el gozo, Señor Dios, de adorarte a ti, Señor Dios, solamente a ti, en todo el tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Dime
has cambiado, Dios, nuestro lamento. Nuestro destino, Señor Dios, era la muerte, la condenación eterna. Y que aprecio a Dios, cambiar a Dios nuestro camino, cambió nuestro corazón, Señor Dios, cambió nuestro entendimiento, Padre, y nos ha dado, Señor Dios, esperanza, porque en la cruz, oh Dios, somos más que vencedores en Cristo. Y por eso, Dios, te cantamos, que no podemos cantar otra canción para otro Dios que no sea para ti. No podemos bailar, danzar, saltar, que no sea, oh Dios, para ti. Porque aún, oh Dios, en valles de sombra de muerte, oh Dios, sentimos el gozo y la paz que solo el Señor puede dar a aquellos, oh Dios, que han decidido aceptar tu invitación de aceptarte como Señor y Salvador de nuestras vidas, Padre. Por eso te estamos alegres, te estamos, oh Dios, gratos, oh Señor, porque tú nos amas y el Señor se revela a tu pueblo cada día. Amén, Señor. Amén. Misericordia.
haya deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Esta canción nos invita a poner nuestros ojos en Cristo, nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque nos da la idea de un castillo, ¿no? A nosotros nos gusta mucho a veces salir a hablar con Joaquín porque me encanta este tema, ¿no? De los castillos y tal. Y siempre nos está contando historias. Y los castillos, las paredes, era un lugar seguro en los tiempos cuando fue escrito el himno Castillo Fuerte. Y nos pone esta figura para que entendamos que nuestro Dios es nuestro castillo. Cuando yo pienso que yo tengo un castillo en cual yo pueda refugiarme, yo descanso porque no tiene paredes de piedras, ni están juntadas con cementos. Es mucho más allá de esos materiales que nosotros podamos ver. Y si tú puedes imaginar esto, descansa en los brazos del Padre mientras cantas al Señor esta canción. Que no sea cual sea la circunstancia de nuestras vidas, yo te invito a confiar que los caminos de Dios para los hijos de Él son siempre buenos, son siempre agradables y perfectos. No importa cuál sea el momento ahora que estés. Amén. Mi Dios, fuego consumidor, con gloria y libertad, arde su llama. Mi Dios, justo y recto es, reina con poder y sabiduría, mis ojos miraré
Entonces esta canción está de acuerdo con la palabra de Dios. Vamos a reinar con Él para siempre. Amén. Salvación y gloria, honra y poder, pertenece a nuestro Dios. Aleluya, salvación y gloria, honra y poder, pertenece a nuestro Dios. Canta, aleluya, su nombre, Jesús es Rey de Reyes, canta aleluya, dale gloria, exalta su nombre, Jesús es Rey de Reyes, aleluya, salvación y gloria, honra y poder. Recogiendo nuestros dízimos y ofrendas para traer en la presencia de nuestro Dios, porque todo lo que tenemos es de Él, porque Él nos ha dado. Hemos tenido salud, hemos tenido trabajo, hemos tenido la capacidad de levantarnos cada día y hacer lo que tenemos que hacer. Torre fuerte, Buenos días, hermanos. Los noto un poco húmedos, ¿eh? Están así como cuando se moja el cartón, que queda. Buenos días. Ahora sí. Bueno, muy bien. Qué bueno poder encontrarnos
en esta mañana y poder compartir juntos la palabra del Señor. Antes quisiera que podamos tomar un momento para orar por algunas situaciones puntuales de personas que han pedido que estemos orando. Queremos orar por Carlos, que está ingresado. Bueno, todavía su diagnóstico no está muy claro, pero bueno, estemos orando por él y que podamos estar orando por Jessica, la nieta de Pili. Venía para aquí, bueno, una noticia que recibió le hizo tener que volver a su casa, así que estemos orando por ella y estemos orando también por Pérsida, que sabemos que ha pasado una semana también bastante complicada en su salud. Y bueno, y al orar, si hay alguna persona por la cual quieras presentar delante de Dios, podamos hacerlo en esta mañana. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, acudimos a ti, Señor, porque sabemos que solamente a ti podemos ir. Tú tienes palabras de vida eterna. Tu palabra es palabra creativa, Señor. Con tu palabra creaste todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Y, Señor, tu palabra tiene poder. Señor, aún aquel siervo dijo, di solamente la palabra y mi siervo sanará. Señor, por eso te rogamos que tú sueltes en esta mañana una palabra en favor de nuestros hermanos que están pasando tiempos de enfermedad, tiempo de dolencia. Señor, te clamamos por Jessica, por Carlos. Señor, te pedimos, oh Dios, que tú estés obrando en la vida de Pérsida y en aquellos que estén pasando tiempos de enfermedad. Vivimos en una situación de crisis aún sanitaria. Pero gracias, Señor, porque en ti encontramos refugio. Tú eres nuestro castillo fuerte, como cantábamos hoy. Tú eres nuestra roca en quien podemos refugiarnos, Señor. Tú nos levantas y nos sostienes. Y aún en medio de la enfermedad, tú eres, Señor, nuestra fortaleza. Por eso te clamamos en esta hora que obres en la vida de aquellos que están pasando tiempos de enfermedad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a la palabra. En esta mañana quiero que busquemos en el libro de Apocalipsis. Comenzamos esta serie el domingo pasado que llamamos el Cristo revelado, o la revelación de Cristo a Juan en el Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir justamente revelación. Y esto nos hace acordar quizás un poco a las viejas cámaras de foto. ¿Cuántos conocieron esas cámaras que eran a rollo? A rollo de 12 o de 24. Y bueno, si ya tenías un poquito más de holgura, tenías uno de 36 fotos. Imagínate. Ahora los chicos con esto de los móviles sacan 36 fotos a una sola escena. Y para elegir cuál quedó mejor. Pero en aquel tiempo había que ser fotógrafo. No tenías muchas oportunidades. Era un disparo y tenías que pegar. Así que imagínense toda la preparación que era para armar una foto. No había chances, ahí no valía que tengo los ojos cerrados, que he salido mirando, nada, como salías. Pero la foto quedaba estampada en un carretel, en el rollo que llamaban, en el rollo de foto, y había que esperar hasta llevarla a un laboratorio. Y después había que esperar a que el laboratorio te dijera, están reveladas. ¿Y cuántos se acuerdan de la emoción? Era emoción sacar las fotos del papel y empezar a mirar a ver cómo habían quedado, porque tú no te enterabas cómo habían quedado hasta que te las entregaba el laboratorio, ¿cierto o no? Vale, y algunos todavía tienen añoranza a eso, es decir, fotos eran las de antes, la de papel, pero tú no te enterabas de lo que habías sacado hasta que no eran reveladas las fotos. Y esta es un poco también la idea de este libro, se llama revelación. Por eso es tan importante para nosotros. Algunos cristianos dicen, no, yo el libro de Apocalipsis, pues lo voy a leer 10 minutos antes de morirme, como para decir que leí toda la Biblia, pero no me quiero meter en ese libro. Para mí es un misterio. Claro, hay muchas cosas de misterio. Hay muchas cosas simbólicas, hay muchas cosas espirituales profundas, pero es la revelación de Jesucristo. Juan tuvo que tener esta revelación de Jesucristo porque la última vez que Juan había visto a Jesucristo, dijimos el domingo pasado, era en sandalias. La última vez que vio a Jesucristo era con una túnica de lo más simple. La última vez que lo vio a Jesucristo fue ascendiendo a los cielos después de haber resucitado, pero no era o no es el Cristo que hoy tenemos. El Cristo que hoy tenemos es el Cristo que está revelado en Apocalipsis. Es el Cristo que está sentado en el trono.
Es el Cristo que reina con poder y que rige las naciones. Es el Cristo que ya no se monta en un burro o en un asno, sino que se monta en un caballo blanco. Así que necesitamos la revelación de Jesucristo. Y de eso trata Apocalipsis, y eso tiene que ver con nosotros hoy en día también. Así que vamos a ver hoy la sabiduría de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Quien habla aquí es el apóstol Juan, en la isla de Patmos. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con ropas que llegaban hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en sus fuerzas. Cuando le vi, ya me perdí, ¿no? Bueno. Cuando le vi, caí como muerto. ¿Dónde estoy? Bueno, ahí está, como el sol, cuando resplandece en sus fuerzas. Está ahí. Fíjese que cada vez que habla de estas descripciones dices, es como, porque está hablando de una semejanza, está tratando de poner en un lenguaje humano algo que es totalmente espiritual, y eso es muy difícil. ¿Cómo reflejar en nuestro lenguaje humano limitado, en nuestro lenguaje que tiene tan poca capacidad de expresar la grandeza y la majestad y la excelencia de Dios? Es muy difícil, pero bueno, el Espíritu inspiraba a Juan a poner algunos símiles. Cuando queremos hablar de un símil es porque ese símil representa una verdad. Por ejemplo, si yo dijera, paloma es más buena que el pan, bueno, no es para empezar a debatir si es del pan de Ampudia, si es de pan de pueblo, si es... ¿Qué queremos decir con eso? Cuando decimos, paloma es un pan, queremos decir, bueno, que es una persona buena, que es una persona... ¿Vale? Si nosotros vemos una paloma bueno, no, otra paloma. Si nosotros vemos a una paloma con una rama de olivo en el pico, ¿qué estamos diciendo? Paz. Entonces, cuando se usan símiles, lo importante no es el símil, sino lo que quiere representar. Así que cuando el apóstol decía, sus cabellos eran blancos, ¿verdad? Dice, y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Esto tiene que ver, la blancura de estos cabellos, no es que Jesús envejeció y se tiñó de canas. Lo que está representando esto es la sabiduría de Dios y la eternidad de Dios, ¿vale? Cuando pensamos en sus cabellos blancos, representan la sabiduría y la eternidad de Dios. Así como vimos el domingo pasado que sus vestiduras sacerdotales representaban las vestiduras regias, las vestiduras que nosotros tenemos que también usar, porque también nosotros somos sacerdotes de Dios. Dios nos constituyó como reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Así que también la sabiduría de Dios es algo que nosotros tenemos que anhelar, es algo que nosotros tenemos que atesorar, es algo que nosotros tenemos que cultivar en nuestra vida. Si hay algo, sin lugar a dudas, que es Dios, es que Dios es sabio. Dios es sabio por sobre todas las cosas. No hay otro tan sabio como Él. Dice Job, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Dios es totalmente sabio. Él sabe, no solamente sabe las cosas, sino que sabe cómo se hacen las cosas. Que de eso tiene que ver la sabiduría. La sabiduría no es qué tanto yo sé, sino qué tanto sé cómo las cosas se hacen. Así que Dios no solamente es conocedor de las cosas, sino que con Él está la sabiduría, el consejo y la inteligencia. Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien
lo alcance. Aquí el profeta habla de la inmensidad del conocimiento, de la sabiduría de Dios. Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esta exclamación de Pablo en la carta a los Romanos es como una explosión de reconocimiento de Dios. Es como un decir, cuán insondables, cuán inescrutables. O sea, no hay forma de que el hombre pueda abarcar la sabiduría de Dios. A gata podemos discernir una pequeña ápice. Según dicen algunos, el hombre utiliza solamente un pequeño porcentaje de su cerebro, ¿no? ¿Cuánto? Bueno, yo creo que el 5 debo usar yo. El 5 o el 10. Así todo, aunque pudiéramos usar el 100%, lo cual sería extremadamente tremendo, no podríamos alcanzar lo que es la sabiduría y el conocimiento y la ciencia de Dios. Por eso es que pensar que Dios puede hacer algo mal es ofender su sabiduría. Plantearle dudas a las decisiones que Dios toma es ofender su sabiduría. ¿O no nos sentimos ofendidos nosotros si en nuestro hábito de trabajo es como si usted fuera a Carrefour con su coche, se mete en el lavadero y al que está ahí lavando los coches le diga, sal de aquí, que yo sé cómo lavar los coches? A ver, se va a ofender el dueño del lavadero y después no nos va a tocar la guitarra. ¿Eh? Porque alguien que sabe menos querer hacer la tarea de quien realmente sabe, ofende al que sabe. Nosotros ofendemos muchas veces a Dios, porque hasta veces nos animamos a darle alguna sugerencia de cómo hacer las cosas, de lo que tendría que decidir, de lo que tendría que hacer. Así que lo primero que tenemos que tener en nuestra mente claro es, Dios es sabio en su esencia, es parte de su naturaleza, es uno de sus atributos. Aunque también vamos a ver que es uno de sus atributos comunicables. Dios quiere que el hombre también sea sabio. Dios es, como decíamos, completa e infinitamente sabio. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, cuando... ¿Tú sabes cuánto es 2 por 2? ¿A que sí? 4, muy bien. Te la hice fácil, ¿eh? Pero a que cuando nacías no lo sabías. No, porque nuestro conocimiento no es infinito. Nuestro conocimiento es adquirido. Vamos adquiriendo conocimiento a través de la experiencia y a través del estudio, a través de la lectura, a través de las relaciones recibimos conocimiento, pero el conocimiento de Dios es infinito. O sea, el mismo conocimiento que Dios tiene ahora es el que tuvo en el principio y es el que tendrá hasta el final. Dios no aumenta su conocimiento ni disminuye su inteligencia. Él es sabio e inteligente desde el principio, o sea, desde siempre. A ver. Vale. Bueno, ya elegimos. La sabiduría de Dios es ampliamente superior, obviamente ya lo mencionamos, a la sabiduría del hombre. Dice allí Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tremendo. Esta palabra que Dios declara a través del profeta Isaías como para marcar una diferencia. Para que entendamos que Dios es una especie y nosotros somos otra. Para entender que Dios está en un lugar, en una posición, en una situación y nosotros estamos en otra totalmente diferente. Por eso es que cuando las personas son confrontadas con la revelación de Dios, verdaderamente lo primero que sienten es humillarse delante de Dios. ¿Quién puede permanecer en pie delante del Señor? ¿Quién puede argumentar ante su conocimiento y ante su sabiduría? Primera de Timoteo dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible,
al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que Dios es el único que es en verdad puramente sabio. Nosotros tenemos algunas personas que consideramos sabias en este mundo, personas que consideramos muy inteligentes o muy sabias, pero el único que es totalmente sabio, que no hay ningún ápice de ignorancia, que no hay ninguna cosa que él no sepa, que no hay ninguna cosa que se le pueda hacer oculta. Esto es tremendo, porque yo puedo ser muy sabio en las áreas en las cuales conozco, en las cuales se me ha revelado una verdad o las he estudiado, pero para Dios no hay área, no hay lugar, no hay tema en el cual Él no sepa, ni siquiera las cosas profundas de tu corazón y de mi corazón. Aún aquellas cosas que a los demás podemos ocultar, Dios ya también las conoce. Por eso es que eso nos lleva a poder humillarnos ante Él. Pero Dios también es la fuente de sabiduría. Dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muchas veces se utiliza este pasaje, algunas veces lo hemos usado para nuestros alumnos o para nuestros hijos cuando tienen que rendir un examen. Decimos, bueno, tú ora, que pídele sabiduría a Dios. Y entonces tenemos esa idea de como que Dios va a venir, nos va a poner cosas que no hemos ni leído, ni estudiado, ni nada, y que viene la sabiduría de Dios y te va a dar el teorema de Pitágoras para que lo pongas en tu examen. No, no funciona así. Lo que está hablando aquí es sabiduría, principalmente la sabiduría que tiene que ver con la vida, la sabiduría que te va a llevar por el buen camino, la sabiduría que te va a dar largura de años, la sabiduría que te va a permitir prosperar en las áreas de tu vida, la sabiduría que desarrolla el sabio allí en Proverbios. Si quieres saber más, vente los miércoles que estamos estudiando Proverbios. Y nosotros tenemos que aprender a movernos en la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo tenía esta carga, ¿no? Porque el apóstol Pablo era una persona muy inteligente, era una persona muy capaz. Él era criado a los pies de Gamaliel, que era el mejor maestro en su época. Era una persona que había hecho carrera dentro del judaísmo, era una persona muy capaz, muy inteligente. Pero en un momento Pablo tiene que decir, cuando se convierte a Cristo, dice, yo voy a usar ahora mi sabiduría, mis logros. Yo imagino el despacho de Pablo lleno de diplomas, ¿no? Cuando se fue recibiendo de sus diferentes cosas. Como cuando vamos a un despacho de un abogado o de un médico, y ahí lleno de diplomas que demuestran todo lo que teóricamente saben. Y Pablo un día vio todos sus diplomas en las paredes, que eran sus glorias, sus títulos, sus estudios, sus conocimientos, y dije, todo esto lo tengo por basura. Los agarró, sacó cuadrito por cuadrito y los metió en el tacho de basura. Dijo, todo esto lo tengo por basura a fin de conocer a Cristo, a fin de conocer a Dios. Todos esos títulos que él tenía, máster en teología, doctorado en ciencias bíblicas del Antiguo Testamento, nada de eso le servía para poder conocer a Cristo. Entonces él tiene que decir, y este es un pasaje precioso, en 1 Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. No es una cuestión de argumentos humanos. No es una cuestión de ser muy locuaz o de tener una gran amplitud de vocabularios. No fui a anunciaros con excelencias de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo, ¿cuál es tu materia de estudio? Jesucristo y a este crucificado. Bien, ¿y qué más? Pues Jesucristo y a este crucificado. Pero háblanos alguna de las filosofías y de los principios y de la sabiduría. Jesucristo
y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Fíjese aquí Pablo empieza a diferenciar que hay una sabiduría que es humana. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Porque la única forma de transmitir las verdades espirituales es por una revelación del Espíritu, una manifestación del Espíritu. Si el Espíritu de Dios no te impacta en tu corazón, pues puedes estar sentado 5 horas escuchando un mensaje y no sacarás absolutamente nada de ello. Pero si le das lugar al Espíritu de Dios, una palabra te puede cambiar toda tu perspectiva. Porque no es cuánto se te diga, sino demostración de espíritu y de poder. Y fíjense la importancia de esto, porque es para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Hala! Esto marca una diferencia como si la fe estuviera fundada en la arena o en la roca. Es una diferencia abismal. A veces tenemos una fe fundada en la sabiduría, o sea, hemos estudiado desde pequeños, nos trajeron a la escuela dominical y queremos hablarle y decimos, ¿conoces la historia? Mira, te voy a contar una historia. Te voy a contar una historia de un hombre que vivía antes de que lloviera. Y Dios le trajo un mensaje. Y ese hombre se llamaba Noé. Y en ese momento, sí, ya conozco la historia de Noé. Conozco la historia, conozco las canciones, conozco las láminas, hasta conozco los nombres de los animales que entraron en el arca. Pero cuando estamos en peligro, no sabemos dónde encontrar refugio. Entonces podrás saber la historia de Noé, pero no conoces que en Dios encuentras el refugio, aunque todo el mundo se esté cayendo a pedazos a tu alrededor en una lluvia. ¿Entiendes? Conocer y saber. 2 cosas muy diferentes. Entonces Pablo decía que él no hablaba con sabiduría humana. Sin embargo, claro, bueno, acá menciona, vamos a ver qué dice Santiago. Santiago menciona justamente que hay 2 tipos de sabiduría. Ya Pablo lo menciona, yo no hablo con sabiduría humana, y Santiago va a decir, hay una sabiduría que es humana, que es esta sabiduría que no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. O sea, que hay una sabiduría que no viene de Dios, que es de este mundo, que es terrenal, que es animal y que es diabólica. Uno puede decir, ¿cómo se le pueden ocurrir tantas cosas para el mal? ¿Cómo se le pueden ocurrir a la gente tantas armas y tantos instrumentos y tantas cosas que sean para el mal? ¿Cómo se le puede ocurrir a las personas cómo atesorar riquezas mientras otros viven en pobreza? O sea, hay una sabiduría, no sé, qué sabio, pero hay una sabiduría que es diabólica, hay una sabiduría que tiene como fin la destrucción, hay una sabiduría que en algún momento de la historia dijo, el centro de toda la existencia es el hombre. Y surgió el humanismo. ¿De dónde vino esa sabiduría? Que apartó a Dios del centro de la escena y puso en el centro de la escena el hombre. El hombre es el ombligo del mundo y de su existencia. Y una sabiduría que se logró imponer aún a sociedades y cambiar la forma de pensar de multitudes. Pero obviamente no era una sabiduría que viniera de lo alto. Y hoy luchamos contra ideologías. Hoy nuestra sociedad, la lucha que tiene, no es contra gobiernos que son de izquierda o de derecha, no luchamos contra cuestiones políticas, hoy se lucha contra cuestiones ideológicas. Las ideologías es la sabiduría de este mundo, que está llevando a la humanidad por mares embravecidos y peligrosos. Hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica.
Pero la sabiduría que es de lo alto, va a decir Santiago, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Bueno, para esto tendríamos otro domingo, otro mensaje solamente para hablar de estas características de la sabiduría. Solamente quiero que nos quedemos por ahora en que hay una sabiduría terrenal y hay una sabiduría que viene de lo alto, que hay una sabiduría que viene del cielo. Eso quiere decir que no es que haya una sabiduría terrenal y el resto es ignorancia. No es que solamente haya una sabiduría y el resto sea ignorancia, porque esto es lo que nos han hecho creer, ¿no? Que si tú no crees lo que la ciencia, lo que la sociedad te dice, lo que los científicos te quieren demostrar, eres ignorante. ¿Cómo se ha catalogado a la gente de fe por mucho tiempo? Como gente ignorante, como gente que le da a Dios las explicaciones que la ciencia no puede encontrar. A ver, no. Hay dos formas de sabiduría. Una de esta tierra y otra que desciende de lo alto, pero también es sabiduría, ¿vale? No es que los que seguimos a Dios seamos ignorantes. Tenemos una sabiduría de otro nivel. Amén. ¿Me está siguiendo? Vale. Y sigue Pablo diciendo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Por eso es que el mundo no la conoce, porque es una sabiduría oculta, como la foto que estaba oculta en el rollo y que necesitaba ser revelada, ¿no? Para que podamos ver lo que había allí. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, sino que, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la ha revelado a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu. La sabiduría de Dios se recibe por revelación de Dios por el Espíritu. No hay libro en la biblioteca, no hay, ahora podrían ser estudios por internet que te puedan llevar a eso. La revelación de Dios es por el Espíritu. Por el Espíritu Santo obrando en nosotros, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces cuando una persona dice, es que Dios es muy profundo, ¿cómo lo puedo conocer? Pues ve, ríndete al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo empiece a obrar, a hablarte, a gobernar en tu vida. Deja que el Espíritu Santo llene tu mente para que puedas empezar a conocer un poco de ese Dios a quien decimos creer. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Vamos entendiendo? Por eso Pablo dice, las cosas que son espirituales para el hombre que no tiene a Dios le son una locura. No las puede entender, no puede comprender. Antes de yo conocer a Cristo, encontré un Nuevo Testamento en la mesita de luz de mi abuela. Uno de esos Nuevos Testamentos de los pequeñitos, de los Gedeones. Y me llamó la atención, nunca había tenido una Biblia en mi mano, ni un Nuevo Testamento, nada. Y como lo encontré allí en el cajón, pues me puse a mirar así, ¿no? Como a ver de qué se trataba. Y como era un Nuevo Testamento, lo primero que encontré era
¿El Evangelio? De Mateo. Mateo capítulo 1. Genealogía de Jesucristo. Hijo de tal, que engendró a tal, de ta. Yo digo, a ver, ¿de qué va esto? Leo la guía telefónica y por ahí encuentro alguno conocido, pero estos son todos nombres. Así que dije, bueno, si no lo puedo entender así, quizás la Biblia haya que leerla como el periódico. Por lo menos en Argentina el periódico se lee de atrás para adelante. Porque atrás están los chistes y bueno, más vale empezar el día con buen humor. Así que dije, bueno, si no es por el comienzo, será por atrás, al final del Nuevo Testamento. Apocalipsis. Así que medio como que desistí, digo, esto es una... Claro, porque ¿qué podía entender yo si no tenía el Espíritu Santo? Si yo lo quería entender a mi manera, con mi conocimiento, con mi sabiduría. Pero cuando viene el Espíritu de Dios a tu vida, Él te enseñará todas las cosas y te recordará todo lo que Jesús dijo. Él es tu maestro. Él es quien revela a Dios. Él es quien de repente ese Dios que parece solamente lejano, religioso, se te hace real y personal y te muestra verdades para la vida práctica, que se llama sabiduría. Verdades para la vida práctica. Así que, porque el hombre natural, bueno, ahí lo decía, no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, no las puede entender, no las puede discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow. Nosotros tendríamos que aferrarnos a esta verdad, a esta declaración que hace el apóstol Pablo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso quiere decir, podemos conocer y saber las verdades de Dios y podemos aplicarlas a nuestra vida. ¿Qué es la sabiduría entonces? Ya dijimos que Dios es sabio, que Dios es la fuente de sabiduría, que Dios es quien otorga sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad de poder poner en práctica el conocimiento, así en una definición muy simple, muy sencilla. Pero la sabiduría es la capacidad de poner en práctica el conocimiento. Por eso es que sabiduría y conocimiento van muchas veces juntas, van muchas veces de la mano, porque están muy ligadas una con la otra. Dios también es omnisciente. ¿Saben lo que quiere decir omnisciente? Omnisciente es que todo lo conoce. Pero como decíamos antes, Dios no solamente todo lo conoce, sino que también sabe cómo hacer todas las cosas. Segunda de Pedro dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. La sabiduría es la capacidad de aquello que hemos aprendido a ponerlo en práctica. Que el Evangelio te funcione, que la vida espiritual te resulte práctica, que no solamente sepas que tienes que amar a tus enemigos, sino que de repente ahora sepas cómo amarlos. ¿Vale? ¿A que sí hay diferencia en eso? Porque que tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿quién lo sabe? Sí, levanta la mano, no te hagas el burro. Todos lo sabemos. El tema es cómo. ¿O no es esa la pregunta? ¿Cómo? Ese cómo viene por la sabiduría que viene de Dios. Por eso el apóstol Pablo muchas veces oraba por sus iglesias y decía, yo ruego a Dios para que seáis llenos de espíritu de conocimiento y de sabiduría. No solamente de conocimiento, sino de la sabiduría de Dios. Eso quiere decir que la sabiduría no es un atributo que solamente queda en Dios, es un atributo que también tenemos que desarrollar nosotros. Hay atributos de Dios que solamente tiene Dios. Por ejemplo, omnipresente. ¿Vale? ¿Qué quiere decir omnipresente? Que está en todos lados, al mismo tiempo.
No como la suegra, que pareciera que está en todos lados al mismo tiempo, pero no. Dios está en todos lados al mismo tiempo. Él es omnisciente. Nosotros no podemos ser omniscientes, ni aun queriendo. Es un atributo incomunicable de Dios. Pero Dios es amor. Es un atributo de Dios. Y Dios quiere que nosotros manifestemos el amor de Dios, porque nos comunica ese atributo. ¿Está bien? ¿Entienden la idea? El ser sabio es un atributo de Dios, pero Dios quiere también que nosotros seamos sabios. Vamos a volver un poquito a una historia que vimos algunos domingos atrás. ¿Cómo surge un poco todo este problema? Allí en el huerto, como todos los problemas. O sea, todos los problemas surgen allí en el huerto. Fue en el huerto donde todo lo que Dios había diseñado se distorsionó y se torció. Y dice así: pero la serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno, para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, acá hay un diálogo entre el diablo y la mujer, ¿verdad? El diablo, dice la Biblia, que es padre de toda mentira, y ninguna verdad hay en él. Por lo tanto, tenemos que partir de la premisa que todo lo que el diablo diga es falso, es mentira. ¿Cuál es el propósito? Engañar. La persona engañada es una persona que cree una mentira como si fuera una verdad. Por lo tanto, todo lo que el diablo le dijo en este diálogo, por definición tenemos que partir que era mentira. ¿Qué le dijo el diablo acerca del árbol? ¿O qué le hizo ver a la mujer en el árbol? Porque cuando yo ya estoy engañado, lo que ocurre es que se distorsiona mi perspectiva. Cuando yo estoy engañado, veo lo que no es la realidad, que de hecho de otra manera es la definición de locura, ¿no? Ver la realidad de una manera distorsionada. No puedo centrarme en la verdadera realidad. Bueno, va un palco así. Y esto era lo que le pasaba a Eva. Eva, había sido engañada, mira al árbol y ve que el árbol era bueno. ¿Pero el árbol era bueno? ¿Era bueno para comer? No, claro que no. Si Dios dijo, cuando comas de ese árbol morirás, ¿cómo va a ser bueno? ¿Por qué la mujer vio que el árbol era bueno? Porque estaba engañada. Y su perspectiva de lo que veía era equivocada. El árbol no era bueno para comer. Si no, Dios hubiera dicho, coman del árbol. El árbol no era bueno para comer. El día que comieres de ese árbol, morirás. Pero entonces dicen, pero es que Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno. Entonces, ¿para qué era bueno el árbol? El árbol era bueno para no comer, no para comer. ¿Está siguiendo? Ahora, y dice que la mujer vio que era codiciable para alcanzar, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Podía alcanzar la mujer sabiduría comiendo el árbol? Ahora ya sabéis la respuesta. No, porque no era el árbol de la sabiduría. Cuando Dios le presenta el árbol al hombre, en Génesis capítulo 2, dice, del árbol de la ciencia. O en otra versión, o otra traducción del término es, el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Qué sutileza, ¿no? El árbol era bueno no para alcanzar sabiduría, sino para alcanzar conocimiento sobre el bien y el mal.
Y esto es muy importante porque el hombre cuando comió, conoció el mal. En verdad se cumplió el propósito del árbol. El hombre experimentó en sí mismo el mal. Conoció el mal y tuvo la experiencia del mal al haber sido separado de Dios. ¿Sí? Pero no tuvo la sabiduría para discernir lo bueno y lo malo. ¿Para qué sirve la sabiduría? Para discernir lo bueno de lo malo. Es el conocimiento puesto en práctica. A ver, ¿quién no sabe de los que están aquí que el tabaco te enferma los pulmones? Ninguno. Todos lo saben, ¿verdad? Todos lo sabemos. Hasta tienes fotos en las cajetillas de cigarrillo, o por lo menos, no sé si aquí. Bueno, tienes fotos de los cánceres de pulmón, de los... Ahora, ¿la gente sabe eso o no lo sabe? Lo sabe. Y sin embargo, ¿qué hace? Fuma. A ver. Entonces no es un problema de conocimiento entre lo bueno y lo malo. Es un problema de sabiduría para poder elegir lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que ocurrió en esa desobediencia de Eva? Que a lo bueno comenzó a llamar malo y a lo malo comenzó a llamar bueno. Cambió las etiquetas. ¿Era bueno comer del árbol? No. Sin embargo, la mujer comió. ¿Era bueno estar con Dios? Sin embargo, el hombre se escondió. A lo bueno llamó malo y a lo malo llamó bueno. Por eso dice la palabra, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría no es conocer lo que está bien y lo que está mal, eso ya lo saben. Ese es el problema que tenemos con los jóvenes, ¿no? Le damos información a los jóvenes sobre la droga, sobre las relaciones sexuales, y están llenos hasta aquí de información. Uno puede decir, puede ser que una jovencita hoy no sepa que si tiene relaciones sexuales puede quedar embarazada. A no ser que viva en una aldea, en un medio de la selva. Todo el mundo lo sabe. ¿Cuál es el problema? No tenemos que darle más información, a veces hay que dar sabiduría. Pero la sabiduría viene de Dios. Porque la sabiduría de este mundo te va a decir que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Pero la sabiduría que viene de Dios te va a hacer que por el uso puedas discernir realmente el bien y el mal. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Mira, ya desde la época de Isaías, para que no te pienses que es esto un problema de la posmodernidad. Que hacen la luz tinieblas y las tinieblas luz. Que ponen amargo por dulce y dulce por amargo. Hola, imagínate, tú tienes tu frasco de guindillas, de esas que pican, y el chistoso de tu marido viene y te cambia la etiqueta. Y tú súper confiada vas y coges. Fuimos a un restaurante, una vuelta con mis suegros y Patricia y los dos matrimonios. Y entonces, ¿qué hacen las mujeres cuando llegan a un restaurante? Lo primero que hacen es ir al baño, ¿no? Y van en grupo, yo no sé por qué, para no perderse. Bueno, siempre van en grupo. Entonces fueron las dos al baño. Y ahí nos trajeron unos potecitos, estábamos en Chile, y nos trajeron unos potecitos, uno con ají chileno que es súper picante, que es rojo, y otro verde que parecía palta, guacamole, que parecía guacamole, pero era más picante que el rojo. Y cuando llegaron las chicas y se sentaron ahí, dijimos, ¡qué buena está la palta! Así que agarraron el ají, lo pusieron en el pan, se lo metieron y no nos hablaron por 5 días. Porque si tú le cambias las etiquetas a las cosas, no ves el peligro que hay, ¿entiendes? Es como si a un frasco de veneno le pones una etiqueta de la paloma con el olivo en el pico. Entonces, necesitamos, para terminar, porque esta vuestra obediencia ha venido a ser memoria notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, decía el apóstol, pero no quiero que seáis sabios para el bien, pero quiero que seáis sabios para el bien
e ingenuos para el mal. Dios es sabio, pero quiere que nosotros seamos sabios en la sabiduría que viene de lo alto. Sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sabios para discernir entre lo bueno y lo malo. No solamente conocer, sino discernir qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué decisión tenemos que tomar? ¿Cómo hacemos que nuestras vidas agraden a Dios en cada una de nuestras decisiones? Amén. Vamos a seguir con este tema, porque ya estamos bien. El próximo domingo hay más para hablar de acerca, porque algunos dirán, bueno, ¿y cómo alcanzo la sabiduría de Dios? Bien, el próximo domingo, para que te sientas entusiasmado a estar. Y vamos a orar a Dios, porque muchas veces, la verdad, nos hemos dejado engañar por el enemigo y hemos llamado bueno a lo malo y malo a lo bueno. Nos hemos guiado por la sabiduría de este mundo, que es terrenal, animal y diabólica. Hemos dejado que sea este mundo el que nos marque y el que nos guíe las cosas que tenemos que decidir. Pero hay una sabiduría que viene de Dios para nosotros, que podemos usar para ser sabios en lo bueno e ingenuos para lo malo. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que nos ilumina nuestro entendimiento. Pero Señor, no solamente queremos recibir el conocimiento de tu palabra, sino la sabiduría para ponerla en práctica. Tú eres aquel que está sentado en el trono y tus cabellos son blancos como la nieve, porque tú eres sabio por siempre y para siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad, fuente de toda sabiduría. Señor, que nosotros podamos tomar de esa sabiduría de lo alto para saber cómo vivir, qué decisiones tomar, cómo agradarte, Señor, con cada una de nuestras vidas. Y Señor, revélanos esa sabiduría a través de tu Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. El Señor les bendiga. Este miércoles, dependiendo de cómo esté el clima, seguiremos con las reuniones de oración en el parque, un miércoles más. Pero bueno, estaremos en contacto con los mensajes. Ayer Dios nos regaló un paréntesis en todo este fin de semana tan lluvioso y tan fresco. El paréntesis más o menos entre las 6 y las 8:30 de la tarde, el tiempo que teníamos para hacer evangelismo. Una tarde preciosa y damos gracias a Dios por esto. Así que estén pendientes de esta situación. Es precioso pensar que en estos momentos también está terminando la escuela dominical de niños, que la están haciendo online, y que ahora, dentro de media hora, comienza la escuela dominical de jóvenes. O sea, no solamente somos los que estamos aquí, sino que hay iglesia en diferentes partes compartiendo también en esta mañana. El Señor les bendiga. Vamos a ir saliendo en orden desde atrás.